Dale, Mónica. Perfecto. Justamente de acuerdo con todo lo que decía Vivi, nos daba el pie para decir que pensar en la violencia de género en las mujeres, para empezar a hablar en las mujeres adultas mayores, tenemos que empezar primero en la violencia que sufre, primero que nada por ser una persona mayor. Y ahí vamos a volver a hablar de lo que hablamos siempre, de que el prejuicio contra las personas mayores está muy instalado en la sociedad y es ese prejuicio el que los lleva a vulnerar sus derechos permanentemente. Y esta es la primera violencia que ellos sufren, que ellos y ellas. Vamos a hacer primero una aclaración. ¿Por qué hablamos de personas mayores? En realidad no es casualidad que haya tantos eufemismos para nombrar a las personas mayores, porque el prejuicio es tan fuerte, la carga negativa es tan fuerte que pareciera que con el paso de la historia nos cuesta encontrar una forma única de definir de quién estamos hablando. Y en realidad la Convención Interamericana de las Personas Mayores lo definió como persona mayor para no estar diciendo adultos y adultas. ¿Se entiende? Entonces, por eso, a partir de que tenemos la convención, se estableció que para referirse el concepto, la forma de persona mayor. Por eso nosotros tratamos de insistir, pero sobre todo para instalarlo, ¿no? Y para poder captar la cuestión de adulto y adulta y poder, bueno, evitar esa división que existía antes. Y lo de tercera edad, por ahí es un concepto también superado para no pensar en la edad en términos de etapas. Entonces, por eso se engloba esta nueva mirada, este nuevo posicionamiento ideológico, denominándolo personas mayores. Entonces, lo que nosotros decimos es, la primer violencia que sufren las personas mayores es por pertenecer justamente porque a esa mirada prejuiciosa, desvalorizante, que tiene que ver con lo que nosotros llamamos el viejismo, que está tan instalado en la sociedad. Entonces sufre vulneraciones por muchísimos motivos. Uno de ellos es por el género, pero solo por ser viejo, esta cuestión de que está en la casa relegada, y que no se le da un rol y que no tiene acceso a hacer las actividades, a cumplir sus deseos, a cumplir sus proyectos. Si vamos a lo concreto, cuando vos decías, María Alicia, a veces está en su casa encerrada en un cuarto, muchas veces es su propia casa y la fueron corriendo, ¿no es cierto? Y quedó la persona relegada en su cuarto porque se considera que hay otros integrantes de la familia más jóvenes que tienen derecho, porque es una vida que se está iniciando y tienen derecho a disfrutar de ese ambiente y la persona mayor queda relegada en el cuarto. Entonces, todas estas violencias que van sufriendo es una más, y la violencia de género es una más dentro de toda esta mirada estructural que nosotros le queremos poner a la violencia que se ejerce solamente por ser personas mayores. ¿Sí? Eso es como para dar un marco. Y después, cuando vos recién hablabas, que nombrabas también de geriátrico, la otra disquisición, para ir aclarando estas cuestiones, si geriátrico sí o geriátrico no, lo que nosotros queremos instalar también, lo que queremos que a la discusión, al análisis, es que la persona mayor, cuando tiene algún nivel de dependencia, lo que necesita son cuidados. Y esos cuidados tienen diferentes niveles, digamos. Puede ser desde un cuidado mínimo, cuidados moderados, hasta una dependencia más, una dependencia total, ¿verdad? Entonces los cuidados pueden ser mayores. A veces esos cuidados se pueden dar en domicilio y está muy bien que así sea, y uno agota todos los recursos para que la persona pueda tener los cuidados que necesita en su domicilio. A veces hay instituciones intermedias como centros de día, y a veces no están las posibilidades y se necesita una residencia de larga estadía, que serían los geriátricos. Entonces, cuando está indicado porque realmente no hay otro recurso, uno lo acepta y lo indica y está bien que así sea. La discusión tendría que ser cómo funcionan, ¿verdad? Obviamente eso tiene que ser un ámbito de contención donde básicamente se reproduzca esta noción de cuidado hacia la persona mayor. No infantilizarlo, mantenerlo independiente todo el tiempo que pueda, mantener sus funciones. Esas son las características que tendría que tener una residencia, y no algunas que nosotros vemos que funcionan mal, ¿sí? Funcionan mal, pero a veces las residencias son necesarias porque no hay otra alternativa. Pero volvemos al principio, no debe ser la primera opción. La primera opción, si la persona mayor tiene su casa, es que pueda estar en su casa. ¿Cómo? Con los cuidados que necesita. Esos cuidados nosotros pensamos que tienen que venir de parte tanto de la familia como del Estado.
Para eso nos falta un largo recorrido porque las obras sociales no reconocen los cuidados. Entonces nosotros decimos que los cuidados tienen que ser una política de Estado para que sean reconocidos y para que sean financiados, en una cuestión mixta entre el Estado y la familia. ¿Sí? ¿Nos vamos entendiendo ahí? Sí, perfectamente. Yo quería agregar, Moni, esto, como para encuadrar bien la cuestión de violencia, abuso y maltrato. En realidad, cuando hablamos de violencia, abuso y maltrato sobre determinados grupos, ¿no? Cuando hablamos de violencia y maltrato y abusos de género, hablamos de que, y de personas mayores, del viejismo, como dice Mónica, hablamos que siempre previo a esto hay una matriz discriminatoria donde se fundan, donde se actúan estas conductas que son abusivas, violentas, ¿no? Claro. Y siempre que uno piense en abordar esta situación, necesariamente tiene que ir a, digamos, a poder instalar esta mirada que Mónica plantea. Cuando hablamos de mujeres mayores violentadas, abusadas o maltratadas, justamente lo que nosotros vemos en la práctica cotidiana es cómo esas múltiples situaciones por las que atraviesa una persona se van sumando y producen situaciones de extrema vulnerabilidad. No es lo mismo una mujer mayor que un hombre mayor, no es lo mismo una mujer mayor atravesada por la pobreza, no es lo mismo una mujer mayor pobre atravesada por un padecimiento psíquico, y no es lo mismo una mujer mayor dependiente. Todo esto se va sumando y produce una situación de vulnerabilidad tal que si no ponemos en discusión, por eso siempre nosotros nos van a escuchar y siempre estamos aclarando estas cuestiones, porque creemos que la matriz discriminatoria, esta matriz de la que habla Mónica, que son estos prejuicios que todos nosotros tenemos y que nos han producido determinados roles, determinados mandatos, determinadas miradas, nos producen prácticas determinadas. Ahora, la realidad es que estamos atravesando un momento riquísimo donde estamos deconstruyendo muchas de estas cuestiones que hacen a esta matriz discriminadora, ¿no es cierto? Ponemos en discusión, tratamos de deconstruir, de decir, construyamos otros conceptos que no tengan que ver con esta cuestión tan discriminadora y estereotipada hacia estos grupos. Lo que decimos y lo que vemos todo el tiempo es que justamente la vulnerabilidad hacia las personas mayores estamos en la cola de la discusión. Es muy difícil ponerlo sobre la mesa y se actúa permanentemente, se actúa desde la sociedad, desde cada uno de nosotros y fundamentalmente de los organismos que intervienen. Cuando hablamos de situaciones de violencia de género que nos toca atravesar y nos toca abordar, por lo menos desde mi área, desde el municipio, nos enfrentamos con situaciones tremendamente discriminadoras. No se trata de la misma manera una situación de violencia de género de una persona joven a una persona mayor. No la trata de igual manera la Comisaría de la Mujer, no la trata de igual manera la justicia, no la trata de igual manera la Fiscalía y no la tratan de igual manera los organismos que deberían atender. Y si esta persona además es dependiente y si esta persona además tiene algún padecimiento psíquico, generalmente lo que se intenta es que esa persona esté en resguardo, digamos, ¿no? Entre comillas, volviendo a revictimizarla, porque, como decías vos, María Alicia, muchas veces se confunde como respuesta a estas tremendas situaciones la solución de poner a disposición una residencia para mayores o un geriátrico, como se dice usualmente, y así comienza un proceso de mayor vulneración, porque allí además todavía estamos discutiendo fuertemente el consentimiento de la persona que deba ingresar a una residencia. Entonces, fíjense hasta qué punto todavía no tenemos resuelto, digamos, ciertas cuestiones
que en otros grupos no se nos ocurriría. Pasa muchas veces, seguramente compartimos con Mónica y con Karina, que personas que viven una realidad que a veces son muy complicadas, ¿no? La solución viene de afuera, ¿no? Entonces, esta persona debe ser trasladada, debe ser cuidada, debe ser trasladada a una residencia, debe el Estado resolver la situación, ¿no? Tal vez la persona ha vivido en ese hogar toda la vida, o tal vez es maltratado, como decía Mónica, en su propia vivienda, y a veces la solución es decir, bueno, generalmente las medidas de restricción de acercamiento es sobre la víctima, que dicen, bueno, que se traslade a otro lado. Es tremenda la maquinaria, pero toda esa maquinaria que estamos hablando, no lo duden que tiene esta matriz que todos nosotros tenemos absolutamente prejuiciosa, donde vemos a esta etapa de la vida de una manera muy estereotipada, y si esa persona además presenta rasgos que tal vez para nosotros significa que no tiene capacidad de decisión, cosa que no lo podemos decidir ninguno de nosotros de los que estamos aquí presentes, ni nadie que se enfrente con esta situación, sino a partir de un proceso, lo explicará mejor Karina, ¿no? Se toman medidas absolutamente restrictivas de su libertad. O sea, es muy profundo la cuestión. Nunca podemos abordar esto sin poner en cuestión y machacar, digamos, con esta matriz discriminadora en la que estamos todos insertos, sin duda. Leti, déjame que te agregue una cosita. Muchas veces de quienes ejercen ese maltrato sobre la persona mayor es de quien además la persona mayor tiene que recibir cuidados, porque si tiene algún nivel de dependencia necesita a veces recibir cuidados de su familia, y los cuidados se los dan acompañados de maltrato. Entonces, si no tenemos la presencia del Estado que reemplace ese cuidado que está necesitando esa persona mayor, y si nosotros estamos todos convencidos que es su legítimo derecho, entonces ahí no tenemos solución. Por eso la solución a veces es sacarla a ella. ¿Se entiende? Decimos porque si sacamos por eso tenemos que reemplazar el cuidado. Porque ese no es cuidado en realidad, es un maltrato. Entonces no hay que confundir, tenemos que tener bien claro cuándo es cuidado y cuándo es maltrato. Si un cuidado se ejerce con maltrato, no es cuidado. Por más que esa persona sea totalmente dependiente y el agresor sea quien le alcanza el alimento, el vestido, le realiza las acciones de higiene. Eso es maltrato, no es cuidado. Entonces a veces se nos confunden todas estas cuestiones. Por eso lo que decía Leti hace un rato, una cosa es una persona mayor que tiene un patrimonio propio y recursos económicos para decidir. Y otra cosa es una persona mayor que ya además estructuralmente fue vulnerada por una situación de pobreza, ¿no? Entonces, por eso nosotros creemos que es una discusión que sabemos que no la vamos a acabar ahora, ni creemos que se lo vamos a pedir al Estado ya en este momento. Pero en todas nuestras participaciones creemos que tiene que existir esta posibilidad de llevar a la reflexión la necesidad de las políticas, que el cuidado debe ser una política de Estado. No sé si están de acuerdo en eso, sería un tema re interesante para escucharlos a ustedes, que forman parte de un espacio político, pero a nosotros nos interesa realmente rescatar esto, que el cuidado debe ser una política de Estado, para que las obras sociales lo reconozcan, y para que la persona que lo necesite pueda obtenerlo y haya una ley que lo ampare, ¿verdad? No sé, Cari... Eso te iba a decir, Moni, eso te iba a decir. Es muy interesante esta discusión y podría ser un eje de debate, digamos, que lo tenemos al interior de la gerontología, que si el cuidado lo entendemos como un derecho, por lo menos esta es mi postura y a veces no coincido con muchas de mis compañeras, si el cuidado es un derecho, no puede ser supeditado a la órbita familiar. Debe ser garantizado por el Estado. No hay otro modo. ¿Sí? No hay otro modo. A veces se proponen sistemas mixtos, ¿no? Que es lo que usualmente se propone, digamos, pero la verdad es que si nosotros consideramos que es un derecho, el único que puede... El derecho es la percepción de la persona de que va a ser cuidada cuando lo necesite, a pesar de las condiciones en las que se haya desarrollado su vida. Eso es, digamos.
es la percepción de que cada uno de nosotros, en el caso de que necesitemos algún tipo de cuidado, vamos a ser cuidados a pesar de nuestro entorno familiar, de nuestra situación económica, social, cultural, o la vida, los vínculos que hayamos construido en nuestro camino. Y la realidad es que el único garante de ese derecho debe ser el Estado. Por supuesto, como dice Mónica, es un largo camino a recorrer, ¿no? Pero se tienen que dar estas discusiones.